Dice la palabra del Señor de la manera siguiente, Efesios 5, 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Antes bien, ¿qué? Ser llenos del Espíritu. Amén. Vamos a orar en este momento al Señor y vamos a pedirle al Señor que a través de su palabra bendita y santa nos bendiga. Nos ponemos de acuerdo en la iglesia del Señor y decimos: Padre, queremos darte las gracias en esta hora por la bendición que nos has dado de poder estar aquí en este lugar primariamente. Tenemos, Señor, la expectativa, el deseo de poder siempre recibir de parte tuya. Hemos adorado, hemos alabado, hemos exaltado tu nombre precioso mediante los cánticos. Y hoy, Señor, somos todos oídos para poder recibir tu palabra, Señor, en nuestra vida, en nuestros corazones. Siempre esperando, Señor, que tu mano se extienda para poder bendecir la vida de cada uno de los presentes y allende los mares, en cualquier lugar donde nos estén viendo, Señor, de igual manera. Que tu poder, Señor, sea manifestado en bendición en cada una de las vidas que escuchan con fe. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen su lugar, por favor. Tuvimos la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor ayer, y estábamos compartiendo acerca de un tema que tiene que ver justamente con lo que realmente somos en las manos del Señor. Y de manera simple puedo decirle que somos los instrumentos que Dios ha escogido en la actualidad para realizar su obra. La iglesia del Señor no es una entidad cualquiera, no es una organización, sino es un organismo organizado. Cuando digo un organismo organizado, porque es que Dios puso su vida en la iglesia del Señor. Venimos de predicar de la iglesia de nuestro pastor Daniel. Okay. Y en la iglesia de nuestro pastor, la iglesia se llama Emmanuel. Y justamente utilizamos esta introducción para poder decir que Emmanuel es Dios con nosotros. Pero no es solamente una iglesia en la que Dios está comprometido para estar con nosotros, sino es en la iglesia del Señor. No necesitamos de pronto llamarnos Emmanuel para entender que Dios está con nosotros, sino más bien cuando leemos la Escritura encontramos en ella lo que la misma Escritura nos dice, que Él está con nosotros, y encontramos una promesa que no pasa, que estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de todas las cosas. Podemos contar con el apoyo de nuestro Señor. Esto es lo que produce en cada uno de nosotros la fortaleza y la fuerza. Porque el hecho de saber que si Dios es por nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? No hay nadie, no hay ninguna clase de ente creado que pueda venir en contra de nosotros por razones obvias. Porque Dios es el Todopoderoso. No hay un poder máximo que el de Dios. Y si Dios se ha comprometido, aleluya, con gente humilde como cada uno de nosotros que estamos aquí y que hacemos iglesia, sencillamente nada ni nadie puede levantarse en contra de la iglesia del Señor. La palabra nos dice que aún, alabado sea Dios, y la misma muerte o el mismo infierno se levantara en contra de nosotros, no podría
perseverar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido levantada con un poder extraordinario, aún por encima de la misma muerte. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros que componemos la iglesia del Señor, hermano querido, está la vida de Dios. Diga conmigo, vida de Dios. Vida de Dios. Esa es la que está en cada uno de nosotros. O sea, no podemos negar en absoluto la obra poderosa del Señor en nuestro favor. Si no estuviera la vida de Dios en nosotros, entonces nosotros no estuviéramos en este lugar. Sin embargo, Dios nos rescató, hermanos, de la basura, de un mundo lleno de vicios, de drogas, de alcoholismo, de prostitución, de adulterio, de fornicación, de inmoralidad. Llámese como se llame, los pecados mayor mencionados. Y ahí nos sacó Dios y nos transformó. La iglesia del Señor, por lo tanto, es una iglesia agradecida porque fue salvada, hermano, de las mismas garras del infierno. Aleluya, para ser limpiada. El Señor en alguna ocasión le dijo a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra, aleluya, que os he hablado. Y es una realidad, aleluya. Somos los instrumentos que Dios quiere utilizar, no el día de mañana. Somos los instrumentos que Dios quiere utilizar el día de hoy. Amén. Amén. Entonces esto no es que ahora sí que les voy a hablar para motivarlos, para que usted crea algo que no se puede creer. No, sino voy o quiero compartirles una palabra, aleluya, para que usted esté realmente seguro de lo que realmente es. ¡Gloria a Dios! Debo decir que mientras predicábamos en la iglesia de nuestros hermanos, el Señor nos daba un mensaje relativo a lo que son las señales. De hecho, el pastor José Juan habló también de la importancia de ellas. Las señales, hermanos, como tales, son parte o deben de ser parte de nuestra propia vida. Nosotros no podemos predicar un evangelio, aleluya, con ausencia de poder, con ausencia de autoridad, porque el evangelio son las buenas noticias, y las buenas noticias en unos oídos llenos de fe producen un cambio y una transformación que nadie podría producir. ¿Por qué? Porque la transformación que produce la palabra es producto de Dios mismo. La misma palabra que está con nosotros, hermano, es una inspiración divina, es una inspiración del Espíritu. Aleluya. De esta manera es una palabra que tiene un propósito definido que cumplir en nosotros. Y ese propósito es convertirnos en portadores. No portadores solamente de señales, sino portadores de una palabra. Alabado sea Dios. Que cuando la palabra de Dios salga de nuestros labios, salga con la autoridad y el poder para poder transformar las vidas que le escuchan. Ahora hay una pregunta que podríamos realizar en esta noche. Y la pregunta tiene que ver directamente con cada uno de nosotros. ¿Hay señales del Espíritu Santo en nuestra vida? Podríamos decir todos, pues creo que sí. Esto no tiene que ver con que hables en lenguas. No tiene que ver con que algún don te acompañe. Porque al final podría haber muchas otras cosas que podíamos nosotros considerar como señales. Pero la respuesta generalmente hecha, esta pregunta hecha a la iglesia, y la respuesta de la misma iglesia debería de ser sí.
como algunos de ustedes lo han hecho. Las señales, hermano querido, es la confirmación de que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero a veces nosotros escogemos las señales. Ya, por decir, bueno, hablo en lenguas, ¿qué más? Ahí tengo una señal. Pero no podemos ser conformistas, sino debemos de aspirar a otras cosas más. No es una única señal para poder de pronto determinar que realmente el Espíritu Santo está en nuestra vida. Hay muchas más cosas de las cuales el Espíritu Santo nos provee a cada uno de nosotros para que nosotros seamos capaces de ser lo que deberíamos de ser, portadores de señales. Portadores de señales es portadores de poder, es portadores de autoridad, es portadores de esperanza, es portadores de fe, es portadores de una palabra poderosa que cambia. Eso implica ser portador, pero en toda la extensión de la palabra. Las señales, como decíamos, es la confirmación de que Dios está con nosotros. Como sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, porque la misma palabra, hermano querido, nos lo deja saber. No es solamente porque lo sepa, porque lo sé y lo sé así, porque se me ocurrió decir que lo sé. No, la misma palabra da fe de que esta es una realidad. Gloria a Dios. Ejemplo, la palabra del Señor dice en Juan capítulo 14, verso 16 y verso 17, dice: y yo rogaré al Padre, dijo el Señor, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, dice, le conocéis. Y aquí viene lo importante, lo clave, lo principal. Dice: porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire esto, hermano. La palabra hace una referencia al conocimiento certero que debemos de tener relativo al Espíritu. Dice que nosotros le conocemos. En la referencia del texto podía haberse aplicado a los que le escuchaban, a los apóstoles o a los discípulos a cuales le estaba instruyendo. No obstante, esta palabra trasciende también para aquellos que hemos conocido al Señor. No podemos en ningún momento dudar que nosotros también debemos de conocerlo. ¿Por qué? Porque siendo iglesia del Señor, la promesa se ha cumplido, la promesa de la palabra se ha cumplido, porque ahora esa presencia divina, maravillosa y manifiesta, no es solamente compañía externa de cada uno de nosotros, sino es la compañía interna en donde ha hecho una morada, y una morada, aleluya, es el ser dueño de esta propiedad, aleluya. Esta propiedad, este cuerpo le pertenecía al enemigo, pero el Señor lo redimió. ¿Y qué es lo que significa redención? Significa la compra de lo que nosotros podíamos haber sido. Dios nos compró. Y nos compró a precio de sacrificio, aleluya, a precio de sangre, aleluya. Le costamos el sacrificio de Cristo, le costamos la sangre de Cristo, alabado sea Dios. Por eso es que somos propiedad divina. El Señor nos ha comprado, y como nos ha comprado, envió el Espíritu Santo a que nos hiciera compañía, a que nos hiciera compañía externa y compañía interna. ¿Cómo es posible que el Espíritu pueda ser compañía externa? No me lo pregunte, léalo en la Biblia.
para que seamos revestidos. Y el revestimiento no ocurre solamente interno, sino ocurre también externamente. Somos revestidos de la autoridad y del poder, aleluya, para entonces saber que realmente el Espíritu vive y mora en nosotros. Y no solamente eso, sino que ese Espíritu que Dios ha enviado a nuestros corazones lo ha puesto también como un sello de su propiedad, en donde nada ni nadie puede romper ese sello. Aleluya, porque el enemigo puede ver en tu frente, puede ver en tu corazón, puede ver en tu vida el sello de propiedad divina y sabe que no puede traspasar los linderos, aleluya, establecidos por Dios mismo. No puede violar la autoridad, aleluya, establecida mediante un sello. Por eso, hermano, esto nos da a nosotros fe, confirmación, firmeza y fortaleza para poder creer, aleluya, en lo que Dios es capaz de hacer a través de nosotros, aleluya, en nuestra vida. Alabado sea Dios. Porque more con nosotros y estará en vosotros. Cada creyente nacido de nuevo, escúcheme, esto es habitado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos creyentes son nuevos aquí? ¿Hay creyentes nuevos? ¿Cuántos tienen un año que se han convertido a Cristo? ¿Hay alguien que tenga un año? ¿Hay alguien que, amén, Dios le bendiga? Amén, Dios le bendiga. Desde el momento de su conversión, amén, el Espíritu Santo ha venido a hacer una habitación en usted. Usted se ha convertido, sí, en ese vaso de barro que guarda no solamente una palabra poderosa, sino que guarda el poder transformador para que de usted, de adentro de usted, no de usted como persona, sino de lo que Dios puso en usted, aleluya, emane ese poder transformador, emane esa palabra capaz de transformar una vida basada en la misma palabra del Señor. Aleluya. Entonces, hermano querido, cada creyente, vuelvo y repito, que ha nacido de nuevo, es habitado por el Espíritu Santo, pero no todos los creyentes, voy con esto, son controlados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tal vez algunos de aquellos recién convertidos ni sabían que podían ser controlados por el Espíritu. Pero ¿qué quiere decir ser controlados por el Espíritu? Quiere decir que el Espíritu tiene un gobierno sobre todo lo que es tu cuerpo. No, es por el Espíritu. Escúchame esto. En el caso mismo de Cristo, el Espíritu de la resurrección que habitó en Cristo, resucitándolo de los muertos. ¿Por qué lo resucitó de los muertos? Porque era propiedad solo del Espíritu. El poder de Dios que habitó en el mismo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, es el que habita en nosotros. Ese mismo poder que resucitó a nuestro Señor de entre los muertos es el mismo poder que nos resucita a nosotros. ¿Lo entienden? Alabado sea Dios. Él fue resucitado como primicias de los que durmieron fue hecho, dice la Escritura. Pero el hecho de ser controlado por el Espíritu realiza una diferencia. Romanos capítulo 8, verso 14, dice la palabra del Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son ¿qué? Guiados. O sea, esta palabra guiados implica control en la vida de cada uno de nosotros. Todos aquellos que obedecen la guía del Espíritu Santo de Dios
dice de manera clara el texto: estos son hijos de Dios. Aleluya. Entonces, ¿para qué vino el Espíritu sobre nuestras vidas? Para dirigirnos. Aleluya. No es para que usted siga haciendo lo que usted quiera hacer, sino para convertirnos, aleluya, en los instrumentos, aleluya, que Él puede usar en un tiempo como este, aleluya, para hacer la diferencia y la transformación en medio de las comunidades. Alabado sea Dios, donde el Señor nos hace. Cuando andamos según nuestra carne, no estamos bajo el control del Espíritu Santo, aun cuando nosotros sigamos siendo su morada. Por eso es que Pablo habla de una lucha constante. Una lucha constante ¿contra qué? Contra nosotros mismos. A veces nosotros nos centramos: soy atacado por el diablo porque soy cristiano. Pero dejamos pasar o pasamos por alto que tenemos, aleluya, un enemigo, que dormimos con él, que nos levantamos con él, que comemos con él, que todas las cosas que hacemos las hacemos con él, y somos nosotros mismos. Nosotros somos los que limitamos el poder de Dios. Nosotros somos los que limitamos el poder del Espíritu Santo, en donde ya no lo dejamos que nos dirija. Lo tenemos como si nosotros fuéramos los dueños y señores de nuestra propia vida, cuando realmente no es así. Una vez que tú has pasado de muerte a vida, entonces tienes un rey, tienes un soberano. Cuando has pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, tienes un rey de reyes y un señor de señores. Aleluya. Jesucristo es el que dirige tu vida. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso, hermanos, debemos de allí poder conocer como la misma palabra que leíamos hace un instante, ¿sí?, que está en Efesios 5:18, que iniciamos leyendo, donde dice estas frases: no os embriaguéis. Y aparentemente nuestra lectura en la Biblia pudiera no parecerle que esta es una palabra autoritaria, es una palabra que tiene poder, es una palabra que tiene presencia, es una orden. No es si puedo, si quiero, tal vez es posible, sino es algo de una imperiosa necesidad. Y te dice: no os embriaguéis con vino. Es definitivamente no. Yo pondría acá, aleluya, algo un poco mayor y más fuerte. Aleluya, no es porque voy a cambiar una palabra de su original, pero en el original es una palabra de autoridad, es una orden que se establece en todas estas palabras o frases, en lo cual dice la Biblia: hay disolución. Antes bien, y ese es impositivo, tiene que ser así. Antes bien, sed llenos del Espíritu, sin opciones. Debemos de ser llenos del Espíritu. Cuando nosotros, hermanos, recibimos al Espíritu, no es que fuimos llenos en el mismo momento, sino por el Espíritu, hermanos, que todos hemos sido bautizados en un cuerpo. No obstante, hay una segunda cosa que debemos buscar con continuidad. La hermana decía: sí, y yo creo que es el anhelo, es el sueño, es el deseo de un pastor, de un ministro del Evangelio, el que la iglesia esté llena del poder de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo requiere. Pero, hermano querido, considerando a lo que el apóstol dice, aquí tenemos una especie de comparación. ¿Comparación con qué? Con la embriaguez. ¿Comparación con qué? Con antes bien ser llenos del Espíritu.
Y esto hay ciertas características, ciertos rasgos que nos dan a conocer, aleluya, cómo es que está nuestra vida. Cuando la gente está embriagada, definitivamente tiene rasgos, características o señales. ¿Cierto o no? ¿Cómo sabes que una persona está embriagada? A lo mejor porque se tambalea, a lo mejor porque su hablar es enredado, es muy torpe, a lo mejor no tiene un juicio correcto de las cosas, o tiene un olor a alcohol, y te das cuenta de que todo esto se une para determinar, sí, como resultado y decir, esta persona está embriagada. Hay ciertas características que te dan a entender a ti que la persona está embriagada. También, cuando el Espíritu Santo, hermano, ha llegado a tu vida y eres lleno del Espíritu, también hay ciertos rasgos, ciertas características para nosotros saber lo que está pasando en nuestro ser interno, para poder dar a conocer a la gente que está a nuestro alrededor, a la iglesia donde nosotros pertenecemos, lo que está pasando en nuestra vida. Entonces, estas características nos permiten ver, aleluya, que alguien está siendo controlado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto tiempo hace que ha sido controlado por el Espíritu? ¿Cuántas veces le has permitido al Espíritu realizar lo que quiere realizar? ¿Cuántas veces? ¿Te recuerdas? A lo mejor el Espíritu te ha impulsado a que ores por una persona, lo has hecho. A lo mejor el Espíritu te ha dado una palabra de dirección para una persona, lo has hecho. A lo mejor el Espíritu te ha dicho, mira, júntate a esa persona y échale el brazo y dile que el Señor está con él o con ella, lo has hecho. Esto es dejar al Espíritu que realmente haga lo que tiene que hacer. Dejar al Espíritu que dirija nuestra vida. Porque cuando le decimos no al Espíritu, entonces el Espíritu no lo va a hacer. El Espíritu se va a contristar. El Espíritu se va a entristecer porque no le has permitido tú realmente hacer lo que deberías de hacer. Y tu vida será cercenada de lo que sería la bendición de Dios. ¿Sabes cuánta bendición hay en el hecho de que realmente cada uno de nosotros le permitamos al Espíritu realizar lo que tiene que realizar? Pregunta: ¿cuántos han venido con alguna necesidad en esta noche? ¿Cuántos han traído una necesidad? No una necedad, sino una necesidad. En donde sabes que la necesidad solamente la puede suplir Dios. Y has venido acá porque a lo mejor no es porque están los ministros aquí, porque a lo mejor equivocadamente has puesto tu vista en los que van a estar, en los que van a ministrar, pero no está en los que van a estar y en los que van a ministrar, sino está tu mirada, debe estar fija en quién te puede dar la solución a tu problema. Aleluya, porque ¿qué? Aleluya, yo puedo en esta noche invitarlos a todos a que pasen al frente y ponerles la mano. Aleluya, pero yo no soy el que sano, el que sana es el Señor. Alabado sea Dios. Porque digo que tu fe lo va a descubrir, porque así sucedió en el mismo caso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso no recordamos uno de los eventos, aleluya, que más son de alguna manera ilustrados en las predicaciones o compartidos por los predicadores? En la mujer del flujo de sangre, ¿te acuerdas? En la mujer del flujo de sangre, el Señor pudo sentir que de alguna manera virtud había salido de él. Pero virtud en favor de quién?
cuando dijo: alguien ha tocado mis vestidos, porque he sentido que virtud ha salido de mí. Alguien había tocado los vestidos del Señor, o el borde de la vestidura del Señor, aleluya, pero lo había hecho de manera diferente. Dijeron: Señor, estás en medio de una multitud, la multitud te está presionando, muchos te están tocando. Y decir: pero hay alguien que me tocó de manera diferente. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios. Entonces, cuando realmente tú tocas al Señor con la fe, con esa fe genuina, aleluya, que no reconoce en ninguna clase de tope, de limitación, aleluya, cuando tocas de esta manera al Señor, seguro que vas a recibir la bendición de Dios sobre tu vida. Alabado sea Dios. Mantén una expectativa elevada de lo que Dios puede hacer en tu vida, no de lo que el hombre puede hacer, sino de lo que Dios puede hacer en tu vida cuando te acercas y tocas al Señor verdaderamente con todo. Es maravilloso cuando reafinamos nosotros nuestro enfoque y nuestra dirección y ponemos ahora sí que toda nuestra atención en lo que Dios puede realizar en favor de nuestras vidas. La palabra del Señor dice en los versos siguientes que leíamos, de los textos que leíamos hace un instante, para ser más precisos, en Efesios 5, 19 al 20, dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, dice, y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas son las maneras en donde de pronto te envuelves en algo que tiene una razón de ser en medio de un servicio. Y al envolverte en ello con todo tu corazón, cuando realmente cantas salmos, cantas himnos y expresas cánticos espirituales, cuando cantas y alabas al Señor en tu corazón y con tu corazón, entonces vas a vivir la presencia misma de Dios. De hecho, no solamente realizando esto, sino hay un pasaje en las Escrituras que nos da razón de esto, que cuando existen dos o tres, aleluya, en cualquier lugar, que se congregan con una razón, la razón de poder adorar a Dios, de compartir la palabra unos con los otros, entonces la presencia de Dios se hace manifiesta en ese lugar. Yo no lo digo ni lo estoy motivando para que tú lo creas, sino es la realidad de lo que la Biblia dice, aleluya, cuando vivimos los principios, aleluya, de esta realidad, aleluya, entonces experimentamos la bendición de Dios y la presencia de Dios. Cuando hablamos de Dios, cuando le cantamos a Dios, aleluya, la presencia de Dios será manifestada en medio nuestro de una manera poderosa. Tú lo puedes creer, iglesia, en esta hora. Te pregunto, ¿lo puedes creer en esta hora? Aleluya. Por eso es que la alegría y el gozo eran parte de la experiencia de un rey como David, un verdadero adorador. La Biblia lo describe como una persona conforme el corazón de Dios. Estaba la par, estaba el cómo, es parecido en toda la extensión de su palabra. Por decir, tenía el mismo pensamiento. Cuando Dios de pronto tenía un pensamiento, un plan, sencillamente era corroborado por el mismo corazón de David. Pero dice en un momento definido y determinado, en 2 de Samuel 6:14, dice que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. ¿Por qué? Porque lo amaba. O sea, él no reparó en lo que era, como lo hacemos a veces nosotros. No lo voy a hacer
Como alguien dijo en algún momento, porque me costó mucho mi peinado. No lo voy a hacer porque me puse el mejor vestido para venir a la iglesia. No lo voy a hacer porque tengo un saco puesto y una corbata. No lo voy a hacer porque el lugar es muy pequeño. No lo voy a hacer porque hay tierra. No lo voy a hacer porque hay piso. Hay muchas excusas que nosotros podemos poner. ¿Sabes? Dentro de mi experiencia, hubo personas que en algún momento, en medio del mover de Dios y con la esperanza de que esas personas fueran parte, nosotros lo recibimos en una iglesia pequeña, más o menos así. Había algunas 70 personas en aquella reunión, o un poco más quizá, y en la puerta se pararon dos pastores. Habían sido invitados a la reunión, a la campaña. Abrieron la puerta y cuando vieron a la gente que estaba dentro, dieron media vuelta y se fueron. Cuando yo pregunté, ¿dónde están los pastores? Los sugieres me dijeron, se fueron, pero se fueron completos, se fueron en su carro, salieron de este lugar, que lo vieran. No sé cuál sería la razón. Me dijeron, se pararon en la puerta, vieron lo que había y no les convino y se fueron. Posteriormente, teníamos una campaña en la parte externa bajo una carpa. Había quizá algunos 250 o 300 personas que le cabían a la carpa. Pero la carpa estaba puesta en un lugar en donde estaban emparejando el terreno, porque era como un campo de fútbol. Y le dan un pasto especial, ¿sí? Y regaron todo ese pasto de parejito, pero había muchas como cositas como las que el trigo da, ¿no? Como mucha paja, ¿sí? Estaba regada por todo el campo. Nosotros estábamos en pleno apogeo en la campaña. Se habían invitado a los mismos pastores, a estos mismos que se habían ido. Y llegaron, y ahora sí que vieron la amplitud de la carpa, vieron que no iban a tener problemas con el calor, y llegaron, y venían bien cambiados, bien presentados, venían bien peinados, pero de pronto, hermano, había un mover tan especial dentro de aquel lugar. Sí, a veces la carpa, sin exagerar, parecía como que era soplada por el viento del Espíritu Santo, y la carpa hacía esto, y ya sabíamos que cuando esto sucedía iba a haber un mover extraordinario del poder del Espíritu Santo, y la gente empezaba a ser sanada, empezaba a ser liberada, empezaba a ser salvada. Aquellos pastores estaban ahí, en medio de ese mover del Espíritu, hermano, cayeron al piso, aquel piso lleno de paja, lleno de hierba seca, y aquella hermana que venía con su peinado grande, lindo, bonito, con un traje nuevo, con alhajas y cuánta cosa, empezó a dar vuelta entre la paja, a tal grado de que cuando terminó aquel mover, hubo que empezar a quitarle de paja por paja, porque se había llenado todo su peinado de la suciedad del suelo. ¡Aleluya! ¿Sabes? Dios tiene un momento específico cuando le decimos a Dios no. Entonces está bien, no vamos a hacer nada, no contamos contigo, pero la próxima quizá va a ser la mía. Aleluya. La próxima. Entonces me voy a mover con poder en tu vida. Solo para terminar ya, para ir concluyendo, estábamos en un servicio de igual manera, en donde habíamos hecho un llamado, sí, la presencia de Dios
estaba, hermano, de manera extraordinaria en las vidas. Había una manifestación tan tremenda. Y había una línea, hermano, había una línea de oración. Cuando la gente se paraba en la línea y llegaba delante del pastor y empezaba a ministrarlos, a veces la gente se caía para un lado, se caía para el otro, recibía el poder y la bendición de Dios. Y llegó una persona, era el clásico norteño. Sí, los norteños en México son del país de Guillermo, no es cierto, son de la ciudad normalmente de Monterrey. Hay un área muy norteña en donde a los norteños les gusta, y no sé si aquí les guste también, pero les gusta traer unas botas. ¿Sabe lo que son botas de pico? ¿Sí? Que a veces le ponen en el pico, le ponen como una cosa dorada o blanca o metal, y a veces la bota es de una piel especial, ¿sí? Bueno, ahí va el vaquero con sus botas, ¿sí? Y con su pantalón de vaquero, con su pantalón de mezclilla y con su cinto aquí de vaquero, su camisa a cuadros, y dijo: no, hombre, ese hombre a mí no me va a tumbar. Así como diciendo: no, si yo domino los caballos, ¿qué me va a tumbar ese hombre? Hermano, se paró en la fila se fue acortando hasta que llegó, y sabe, el vaquero, hermano, le pusieron la mano encima y hizo así. Pero las botas lo mantenían de pie, y se meneaba para un lado, se meneaba para el otro lado, se hacía para atrás, pero ahí estaba el vaquero, bien puesto en el suelo. El Señor, hermano, le dio una bendición tan extraordinaria, y ciertamente no lo tumbó, pero quedó todo mareado y dijo: ah, caray, creo que es verdad lo que dicen. Dice: me cayó el poder de Dios en sí. Es que cuando, hermano, el poder de Dios se empieza a manifestar en tu vida, lo hace y lo debe de hacer en toda su magnitud. Nosotros no podemos ponerle un límite al poder de Dios, porque si le pones un límite al poder de Dios, entonces, vuelvo y repito, estás cortando las bendiciones que Dios quiere darte. Alabado sea Dios. Ha sido instituido como un instrumento en las manos de Dios, que pueda ser portador del poder de Dios. Aleluya. Que las señales te sigan, como dice la Escritura, que hables en otras lenguas, que impongas manos sobre los enfermos y que sanen. Alabado sea Dios. Que prediques el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, hermano querido. Dios te va a respaldar. Alabado sea Dios. Pero no cortes el poder de Dios. Deja que Dios haga lo que quiere hacer en tu vida, hoy, mañana y siempre. Alaba la gloria de Dios. Gloria a Dios. Ser instrumentos en las manos de Dios es tan importante. Quiero terminar, hermanos, ya con esto. Me hubiera gustado entrar en otros puntos, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Solamente me resta decir lo siguiente, sin entrar en el punto que debería entrar. Quisiera hablarles de la importancia, de estar bien basados y fundamentados en la palabra del Señor. Mire, ¿alguien tiene un anillo como este, que tenga una piedra? Este es de varón, pero normalmente las mujeres, cuando se casan, no sé si es la costumbre o no, tienen un anillo con una piedra.
aquí en el centro. ¿Sí? ¿Sí es o no? ¿Se usa o no se usa? O a lo mejor es un anillo que está limpio y no tiene ninguna piedra. Puede ser, ¿no? Pero si le dan a escoger a una mujer, escoges de piedra, ¿verdad que sí? ¿Usted tiene suyo? No. A él. No lo tiene. Ok. Mire, este anillo que yo tengo aquí tiene como unos 6 pequeños diamantes. No son diamantes. No voy a decir, son pequeñas piedrecitas relumbrantes. Ok, para que entiendan. Pero cuando una persona que se dedica a lo que es el oro, la plata, hacer los diseños de los anillos de las esclavas, es muy caro justamente a ponerle una piedra de valor, ¿sí? A veces la piedra vale más que el anillo, ¿sí? Porque al final no puedes tener un gruesor así en el anillo a ponerle un dedo. No es así, ¿no? Pero esto es lo máximo a lo mejor que puedes tener y no es muy caro realmente, pero cuando tienes una piedra de valor, entonces puede ser 10 o 20 o 100 veces más el valor del anillo. Ahora, lo que hace la persona que diseña estos anillos es que le pone a la piedra como unos ganchitos. ¿Los ha visto usted o no los ha visto? O estoy hablando en vano. ¿Sí? Tiene unos ganchitos así, la piedra está aquí y el ganchito agarra la piedra. Por aquí 1, 2, 3, 4, 5, los que el diseñador considere necesario. ¿Por qué? Porque la piedra es muy valiosa. Entonces debe de sostener, ¿sí? Esa piedra, porque si se pierde esa piedra, a mi esposa le pasó, tenía un anillo y la piedra, lavando los platos, se le fue por el coladero y perdió la piedra, y cuando menos se acordó ya no tenía la piedra allí. Y bueno, ya como queda como que sin chiste el anillo, ¿no? Ya habría que comprar otro, había que deshacerse de eso, o qué sé yo, pero ya no tenía el mismo valor. Ahora, ¿a dónde yo voy? A que el engarce que se utiliza para que el anillo sostenga la piedra es sumamente importante. La Biblia nos dice a nosotros que nosotros, hermanos, somos portadores de las bendiciones, de las señales, de las promesas, de la palabra, del poder, de la autoridad. Todo lo que Dios nos ha regalado, nos ha puesto sobre nuestras vidas. Esto es lo que nosotros tenemos. Ahora, escúcheme. Si nosotros no engarzamos bien aquello que Dios nos ha dado, o sea, ¿qué quiero decir con engarzar? Sostener, mantener, abrazar, enganchar, no dejar ir lo que Dios nos ha dado. Hermano, eso nos vamos nosotros a gozar, nos vamos a ir bendecidos continuamente. Dios nos va a seguir bendiciendo, Dios va a hacer cosas extraordinarias con nosotros porque estamos bien abrazados. Pero ¿qué es lo que abraza esto? Porque en algún momento se puede perder, como ya lo dije literalmente. ¿Qué es lo que abraza esto? El carácter de cada uno de nosotros. Cuando el carácter, hermano, que es formado de manera correcta en tu vida, si sirve de engarce de la piedra, sirve de engarce de la perla de valor, etcétera, entonces, hermano, el carácter bien formado va a lucir de manera correcta todos los dones que Dios ha determinado darte.
Dios. Gloria a Dios. Cuando realmente no hay un carácter formado, entonces los dones lucen mal en las vidas de cada uno. Por eso es que a veces dicen, mira, aquel Dios lo usa en sanidad, pero si lo vieras cómo anda, si lo vieras cómo habla, si lo vieras cómo se porta. Aquel dice que es cristiano, pero mira, en el trabajo hace esto, hace lo otro, hace aquello. ¿Por qué? Porque falta el engarce de lo que es el enganche, el apretar aquellos dones y aquellas promesas y aquellas cosas que Dios ha determinado darnos. Aleluya, gloria a Dios. Formación de carácter, tan importante en nosotros. Por eso es que yo en esta noche, escúcheme lo que le voy a decir. En esta noche yo quiero hacer un llamado, ¿sí?, a aquellas personas que realmente quieren ser portadores de las señales, del poder, del amor, de la palabra, sí, de la autoridad, de las bendiciones de Dios. Hay gente, escúcheme, hay gente afuera que está esperando que usted sea engalzado de esta manera en su carácter y apriete aquello que Dios le ha dado. Aleluya, gloria a Dios. Hay gente afuera que está esperando que usted ore por ellos, que está esperando una expresión suya, que está esperando una palabra suya para poder convertirse al Señor. ¿Cuánto tiempo va a tener que esperar? Hasta que usted decida. La noche es esta. Veremos y crehandala, arendala, tinda, istejale, corrembrance de